En este video vamos a estudiar el paso de parámetros a las funciones en lenguaje C. Aquí tenemos nuevamente nuestra declaración genérica de una función en C, la cual tiene un nombre, recibe parámetros opcionalmente. Aquí nos devuelve un tipo de dato. Bueno, aquí especificamos qué tipo de dato nos va a devolver más bien. Y aquí vamos a devolver un valor que debe de coincidir con el tipo de dato de nuestra función. Cuando una función no recibe parámetros, aquí entre el paréntesis vamos a poner void o nulo. Cuando recibe un parámetro, vamos a especificar el tipo de dato de dicho parámetro y el nombre de este parámetro. Cuando recibimos varios parámetros en nuestra función, vamos a hacerlo aquí en modo de lista separada por comas, donde cada parámetro tiene un tipo de dato y un nombre del parámetro. Cabe mencionar que no es necesario que todos los parámetros sean del mismo tipo. Algunos pueden ser enteros, flotantes, un apuntador a una cadena de texto, a un arreglo de caracteres, a una matriz, un objeto, en el caso de C++, o cualquier tipo de dato. Simplemente vamos a especificarlos como una lista separada por comas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un programa con dos funciones. Una que nos calcula el cuadrado de un valor y otra que nos va a sumar dos valores. En ambos casos vamos a trabajar con números flotantes. Aquí en la función main, la función principal, declaramos tres variables de tipo flotante, x y y, que son unos valores numéricos que vamos a leer desde el teclado, y resultado, en donde vamos a almacenar el resultado del cuadrado y de la suma. Aquí primeramente vamos a leer desde el teclado un valor para nuestra variable x, y aquí vamos a leer un valor para nuestra variable y. Aquí vamos a mandar a llamar a la función cuadrado con el valor de la variable x, que lo vamos a elevar al cuadrado. Este valor de aquí, de x, nosotros lo estamos enviando aquí como parámetro de la función cuadrado. Aquí recibe el valor, multiplica este valor por sí mismo, generando el cuadrado, devuelve este valor y lo recibimos aquí en la variable resultado. Entonces imprime el resultado de este número x, es este número de aquí que va a ser el resultado. Después vamos a mandar a llamar aquí a la función sumar. Este primer valor de aquí, de la variable x, lo vamos a enviar aquí como primer parámetro. Y este valor de y lo vamos a enviar aquí como segundo parámetro. Aquí cabe mencionar que no importa que aquí sean unos nombres de variable y aquí los parámetros tengan un nombre distinto. Aquí lo que importa es que el tipo de dato de cada uno de los valores en los parámetros coincida con el mismo tipo de dato que estamos recibiendo en los parámetros y que el orden en el que enviamos nuestros parámetros sea también el mismo orden en el que los estamos recibiendo en nuestra función. Entonces aquí va a mandar a llamar a la función sumar con el valor de x, el valor de y, que lo vamos a recibir aquí como a y como b, va a calcular la suma y nos va a devolver el valor que lo estamos recibiendo aquí en esta variable resultado. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es imprimir la suma de este número y este otro número es este número. Aquí este primer número flotante lo vamos a sustituir, bueno, el programa lo va a sustituir por el valor de x. Este de aquí, el segundo, lo va a sustituir por el valor de y.
y este tercer valor lo va a sustituir por el valor de la variable resultado. Aquí lo vemos de una manera un poco más gráfica. Esta variable de aquí pasa aquí como parámetro. Aquí la x pasa como primer parámetro y la y pasa como segundo parámetro. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ya lo tenemos escrito el código fuente, solamente vamos a mostrarlo y a compilarlo. Aquí tenemos el mismo programa, ya está listo para compilar. Ahora generamos el ejecutable. Y listo. Entonces lo que nos va a hacer aquí el programa es pedirnos dos valores a través del teclado, dos cantidades numéricas. La primera llamada a la función cuadrado va a calcular el cuadrado del primer valor que nosotros introdujimos en el teclado, y en la segunda función va a sumar el primer y el segundo valor que nosotros introdujimos en nuestro programa a través del teclado. Vamos a ejecutar aquí nuestro programa de muestra. Nos pide dos números, vamos a poner 2 y 5. Como les comento, la primera función va a ser cuadrado, que nos va a elevar x al cuadrado, que nos debe de generar un 4, 2 al cuadrado es 4. Y la segunda función lo que va a hacer es sumar estos dos valores, dándonos 2 más 5 igual a 7. Aquí está. El cuadrado de 2 es 4, la suma de 2 más 5 es 7. Aquí ya vemos de qué manera nosotros utilizamos los parámetros en nuestro programa. Aquí tenemos otro ejemplo de una función potencia. Lo que va a hacer es calcular la potencia de un número. Nosotros a través del teclado introduciremos un valor que vamos a elevar y una potencia a la cual será elevado el primer número que leímos del teclado. Aquí en este ejemplo estamos recibiendo dos variables, una que tiene el número y otra que tiene la potencia a la cual lo vamos a elevar. Aquí en esta función vamos a utilizar un ciclo for con un contador que va a realizar la multiplicación de este valor por sí mismo las veces que sea necesario hasta llegar a la potencia especificada. Aquí en el siguiente ejemplo tenemos que a la función potencia le estamos pasando una variable como primer parámetro y un valor como segundo parámetro. Aquí, ¿qué es lo que quiero ejemplificar? Que los parámetros de una función no necesariamente tienen que ser siempre variables. Podemos combinar variables, constantes, números, definiciones y en general cualquier tipo de dato. Aquí lo importante, se los voy a mencionar un poco más adelante ya a detalle en el siguiente capítulo, los parámetros que va a recibir una función siempre van a ser datos numéricos. Incluso si la información que le estamos pasando como parámetro es una cadena de texto, un arreglo, un vector o una matriz, lo que vamos a pasarles es un valor numérico. No voy a profundizar ahorita en esto, lo dejo para el capítulo 6. Sin embargo, aquí quiero que quede claro que podemos combinar cualquier tipo de dato siempre y cuando sea numérico o en el caso de una estructura de datos, por ejemplo una matriz, un vector,
un arreglo, una cadena de caracteres, lo que vamos a estar pasando no es en sí el dato completo, lo que es una cadena de caracteres o la matriz, sino la dirección en memoria donde se encuentra alojada esta información. Pero les repito, esto lo vamos a ver hasta el siguiente capítulo. Aquí vamos a compilar este otro programa de ejemplo. Ya lo tenemos aquí listo. Bueno, vamos a ver el código fuente. Aquí está. Vamos aquí a declarar unas variables, número y resultado de tipo flotante, y la potencia que va a ser de tipo entero. Aquí vamos a poner introduce el número, vamos a leer el número desde el teclado, y aquí vamos a leer la potencia también desde el teclado. Aquí vamos a mandar a llamar a la función potencia con el número que vamos a elevar y especificando como segundo parámetro la potencia a la cual va a ser elevado. Finalmente aquí vamos a imprimir el resultado. Este número elevado a esta potencia va a ser igual a este número, y estas variables de aquí van a ser sustituidas en este formato de aquí. Número va a quedar sustituido aquí en este tipo flotante, potencia en este lugar de aquí que es un número entero, y el resultado, que es un valor también flotante, vamos a ponerlo aquí. La función aquí lo que hace es inicializar un contador para llevar la cuenta de cuántas veces vamos a multiplicar por sí mismo el valor inicial. Aquí el resultado lo vamos a inicializar con un valor de 1, y aquí tenemos nuestro ciclo for con un contador que va a ir desde 1 hasta la potencia p, es decir, cuántas veces se va a multiplicar por sí misma la variable. Aquí el resultado lo inicializo en 1, ya que si la potencia es 1, digamos que no se va a multiplicar por sí misma la variable, el valor inicial. Entonces aquí simplemente vamos a multiplicar 1 por x, que nos va a dar x, lo cual equivaldría a la primera potencia. Suponiendo que sea una potencia 2, 3, 4 o mayor, aquí lo que va a hacer en la primera vuelta, el resultado va a valer el valor de x, como si fuera solamente potencia 1. Si es potencia 2, en la siguiente vuelta va a multiplicar el resultado, que actualmente tiene el valor de x, por x, y aquí ya tendríamos una x cuadrada. En la siguiente vuelta, suponiendo que p sea igual a una potencia 3, aquí el resultado ya tiene el cuadrado, entonces el resultado lo multiplicamos otra vez por x y ya tiene el cubo, y así sucesivamente hasta llegar a la potencia que nosotros hemos especificado. Vamos a compilar aquí nuestro programa. Generamos el ejecutable. Listo. Aquí lo tenemos. Vamos a ver, vamos a elevar por ejemplo el 2 al cuadrado. Y aquí nos está devolviendo un resultado de 4. Vamos a hacerlo otra vez. Ahora vamos a elevar 2, por ejemplo, al cubo. Nos tiene que dar un resultado de 8. Aquí está. Vamos a experimentar ahora, por ejemplo, con el número 3. Vamos a elevarlo al cubo. Nos tiene que dar 27. Y de esta manera hemos probado nuestro programa para elevar cantidades a determinada potencia. Nos vemos en el siguiente video.